Quisiera compartir con ustedes en esta tarde un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a pensar en esta frase que pueden ver en la pantalla, fuera del campamento. ¿En qué sentido esto se aplica a los cristianos? Y si ustedes pueden aprender dos cosas de esta lección, me gustaría que fueran estas dos cosas: la importancia de perseverar y la buena disposición de sufrir por la causa de Cristo cuando sea necesario. La importancia de perseverar y la buena disposición de sufrir por la causa del Evangelio cuando sea necesario. Y vamos a estar hablando de estas dos cosas, pero primero iremos al texto en Hebreos capítulo 13 y el versículo 10, Hebreos capítulo 13, empezando en el versículo 10. Antes de leer todo el texto, les voy a explicar lo que dice el versículo 10, para que puedan entender un poquito más lo que estamos leyendo aquí, de qué se trata este pasaje. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar. Ahora, al decir el escritor, tenemos, se refiere a sí mismo y a los destinatarios de esta carta. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Pues cristianos, judíos que se habían convertido en cristianos, judíos que habían dejado el judaísmo para seguir a Cristo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. De nuevo, al decir tenemos, el escritor de esta carta se incluye a sí mismo juntamente con los destinatarios de la carta. Se refería a los cristianos. Los que creemos en Jesús, tenemos un altar. Ahora, la palabra altar aquí se usa en sentido simbólico para referirse al sacrificio de Jesús. Nosotros, los que creemos en Jesús, los que hemos obedecido al Evangelio, podemos beneficiarnos del sacrificio de Jesús. Pero los que querían quedarse en el judaísmo, los que lo habían rechazado, no tenían este mismo derecho. No podían beneficiarse de este sacrificio hecho por Jesús por su incredulidad. Y eso es lo que quiere decir la segunda parte, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El altar se refería también en el tiempo del Antiguo Testamento a donde se sacrificaban los animales. Pero en este caso se refiere también simbólicamente a nuestro sacrificio, o sea, Jesús. Pero dice el versículo 11 el por qué no tenían derecho los que querían seguir bajo la ley de Moisés. Dice el versículo 11 el por qué ellos no tenían derecho de comer de ese sacrificio, porque dice el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces, bajo el sistema judaico, no podían participar de ese sacrificio. Fue quemado totalmente. Nosotros, los cristianos, podemos participar del sacrificio de Jesús, beneficiarnos de su sacrificio. Y dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, para poder entender esto un poquito, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento tenían que quemar este sacrificio sacrificio de animal, fuera del campamento. Y Jesús, según el versículo 12, también padeció fuera de la puerta. La puerta es una referencia simbólica aquí a Jerusalén. Cristo sufrió fuera de la ciudad, ¿se acuerdan? Salió de la ciudad y fue al monte Calvario. Bueno, la Biblia en realidad, Nuevo Testamento no habla de Calvario, pero sí se llama Gólgata, el lugar de la calavera, ¿verdad? Calvario es otra palabra que nosotros usamos para referirnos a ese sitio. Pero Cristo sufrió fuera de la puerta, fuera de Jerusalén,
tal como ese sacrificio animal tuvo que ser quemado fuera del campamento. Dice el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento. Y vamos a hablar de a qué se refiere eso. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. En otras palabras, salgamos, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, salgamos pues a él fuera de Jerusalén, fuera de la puerta de Jerusalén. Eso sirve de introducción de lo que vamos a estudiar en esta noche. Pero también me gustaría hacer un repaso rapidito del Nuevo Testamento y el libro de Hebreos. Hebreos es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Ustedes han aprendido alguna vez la fórmula matemática para recordar el número de libros en el Antiguo Testamento y el número de libros en el Nuevo Testamento? ¿Se lo dije hace 4 o 5 años? Me imagino que no. Solamente tiene que recordar 3 por 9 son, ¿qué? 3 por 9 son 27. 3 por 9 son 27. 39 libros en el Antiguo Testamento, 3, 9 y 27 en el Nuevo. 3 por 9 son 27. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo, 66 libros en total. Ahora, el libro de Hebreos es uno de los 27 libros, como pueden ver aquí, ¿verdad? Y pueden ver que en esta representación gráfica se incluye en la sección del Nuevo Testamento que se llama Cartas Generales. No se incluye con las cartas de Pablo, que empiezan con Romanos y terminan con Filemón, aunque dicen algunos que probablemente Pablo fue el escritor de ese libro. Hay un desacuerdo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Este gráfico lo pone bajo la parte de cartas generales. No dice, nosotros solamente podemos llegar a nuestras propias conclusiones en cuanto a quién fue el escritor de ese libro. Y aquí vemos una representación gráfica de los 8 escritores del Nuevo Testamento. Mateo escribió el libro que lleva su nombre. Marcos también escribió el libro de Marcos. Lucas escribió 2 libros del Nuevo Testamento, Lucas y Hechos. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio según Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y después vemos los libros escritos o las cartas escritas por Pablo. Y aquí tengo Hebreos con interrogante, porque no están seguros en cuanto a quién escribió el libro de Hebreos. Después tenemos Santiago, 1 de Pedro, 1 y 2 de Pedro y Judas. Ahí tenemos los 8 escritores del Nuevo Testamento. ¿Sabe una cosa? Este es un punto y aparte. Nuestra fe se basa en testimonio. Se basa en el testimonio de testigos fiables. Testigos fiables que estaban dispuestos a ser torturados y muertos, creyendo y afirmando plenamente que Cristo había sido crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Nosotros tenemos una fe que se basa en el testimonio de testigos fieles. Ahí tenemos 8 testigos. Ustedes saben que el Islam, la religión de Mahoma, se basa en realidad en el testimonio de un testigo, Mahoma mismo, porque él afirmó haber recibido una revelación de Alá. Era analfabeto, como él no podía escribir ni leer, él nada más dictó esta revelación que había recibido de Alá a su secretaria. Y hay aproximadamente 1,000 millones de personas en el mundo que creen en eso, en esa religión que se basa en el testimonio de una sola persona. Nuestra fe se basa en el testimonio, si estamos hablando del Nuevo Testamento solamente, en el testimonio de testigos fiables, de 8 testigos fiables. Y toda la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres. Hablemos un poco del propósito del libro de Hebreos. Esta carta fue escrita a judíos que se habían convertido en cristianos. No nos olvidemos de este hecho, por eso se llama Hebreos. Se refiere a cristianos hebreos. Cuando ellos llegaron a ser cristianos, no dejaron de ser hebreos, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron a ser cristianos, no dejaron de ser mexicanos, ¿verdad?
Yo no dejé de ser estadounidense. Ellos seguían siendo hebreos como ustedes han seguido siendo mexicanos. Eran hebreos, pero cristianos. Judíos que se habían convertido a Cristo. Sin embargo, para evitar la persecución, algunos volvían al judaísmo. No fue fácil para ellos ser cristiano fiel en su tiempo, sobre todo si uno antes había sido miembro de cierta sinagoga y todas las personas en su pueblo, todas las personas que le rodeaban eran judíos, hasta incluso en el mercado, vas al mercado y quieres comprar pan, quieres comprar pescado o lo que fuera, y todos los vendedores son judíos. Y si un día llegas a ser cristiano, tomas la decisión de creer y obedecer a Jesús de Nazaret, imagínate lo que tendrías que pasar. Serías expulsado de la sinagoga, pasarías problemas con tus familiares, con tus vecinos, con las personas en el mercado, lo pasarías realmente mal. Estos cristianos hebreos estaban sufriendo por la causa de Cristo, no hasta el punto de derramar sangre. Y el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, habla de eso. No eran fieles hasta el punto de derramar sangre, no habían sufrido hasta el punto de derramar sangre, pero sí sufrieron el despojo de sus posesiones y sufrieron en otros sentidos por causa del Evangelio. Pero este libro de Hebreos tiene el propósito de animar a los cristianos judíos a retener firme su fe en Jesús. Vamos a ver algunos textos que hablan de esto en Hebreos capítulo 3, empezando en el versículo 6. Empezando en el versículo 5 en realidad. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y fíjense en esta frase aquí, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La importancia de retener firme hasta el fin. Y más adelante en el mismo capítulo, Hebreos capítulo 3 y el versículo 14, Hebreos 3, 14, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. También veamos lo que dice Hebreos 4, versículo 14. Dice, pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí vemos la importancia de perseverar. El autor o el escritor de Hebreos quiso animar a los destinatarios de esta carta a retener firme su fe en Jesús. Hebreos, de forma resumida, y el escritor habla habla de la carta de esta manera, dice que es palabra de exhortación, en Hebreos capítulo 13, versículo 22. Así el escritor mismo define esta carta, palabra de exhortación. Y cuando yo pienso en la palabra exhortación, pienso en la combinación de dos cosas. Uno, ánimo, y también advertencias. Es cuando nosotros animamos a nuestro hermano a perseverar o nuestra hermana a perseverar, pero al mismo tiempo le advertimos acerca de las consecuencias de volver al mundo. Nosotros no tenemos el peligro del volver al judaísmo, ¿verdad? Porque no éramos judíos antes, pero sí tenemos el peligro, existe el peligro para nosotros de volver al mundo. Este libro también tiene el propósito de presentar razones por qué los cristianos hebreos deberían perseverar hasta el final o hasta el fin. Y no vamos a tomar el tiempo para leer estos versículos, pero mi forma de pensar en cuanto al libro de Hebreos ha cambiado un poquito, porque a veces cuando yo leía estos versículos que hablan del fin, siempre pensaba en la segunda venida de Jesús.
Últimamente ha cambiado mi forma de pensar en cuanto al libro un poco. Creo que el fin al cual se refiere este libro es el fin del sistema judaico. ¿Saben ustedes que el libro de Hebreos, según lo que se cree, se escribiría aproximadamente en el año 68 después de Cristo? 68 después de Cristo. Faltaban tan solamente 2 años para la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces, el libro se escribió en el 68, según lo que se cree. Y el autor de Hebreos es como si él estuviera diciendo a los hermanos, a los cristianos judíos, mucho cuidado. Si ustedes vuelven al judaísmo, miren lo que va a pasar. El fin se está acercando. Tienen que seguir confiando en el Señor, creyendo en Él, porque el fin del sistema judaico está muy cerca. Muy bien. Ahora, volviendo a este texto, y vamos a otra vez mirar lo que habíamos leído al principio, en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, empezando en el versículo 10. ¿Se acuerdan? Del 10 al 12, vamos a leer de nuevo, del 10 al 13 en realidad. Tenemos un altar, y hemos dicho que el altar es Jesús, el sacrificio de Cristo, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, los que querían seguir bajo la ley de Moisés, los que no quisieron ser fieles, seguir siendo fieles a Jesús, no tenían derecho de los beneficios de este sacrificio. Dice versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. No podían participar de ese sacrificio bajo el Antiguo Testamento, porque el sacrificio fue quemado totalmente fuera del campamento. Nosotros, en cambio, sí podemos participar de este altar que es Jesús, o el sacrificio de Jesús. Podemos participar bajo la nueva ley de este sacrificio. Y además de eso, lo que nos enseñan los versículos 12 y 13 es la importancia de estar dispuestos a sufrir con Él. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero dice el versículo 12 de nuevo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. El versículo 13 no solamente habla de la importancia de estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, sino también la importancia de dejar atrás el judaísmo. Y hablaremos de eso también un poquito más adelante. Ok, ¿qué es el campamento? Pues ustedes ven ahora mismo en la pantalla una representación gráfica de lo que era el campamento. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, después de aproximadamente 400 años de esclavitud, salieron bajo mano poderosa de Moisés. Moisés fue el que les dirigía. Dios hablaba a través de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan de las plagas que Dios trajo sobre los egipcios para que ellos se dieran cuenta de que no hay nadie como Dios? Y los israelitas también tuvieron que llegar a la misma conclusión. Salieron de la tierra de Egipto, pasaron por el Mar Rojo y llegaron ¿a dónde? Al desierto. Pero a causa de la incredulidad, en vez de pasar unos días ahí, Dios había determinado que tendrían que pasar 40 años en el desierto. Y se movían de sitio en sitio. Y cada vez que se levantaba esa nube que estaba por encima del tabernáculo, que se ve aquí en este esquema, cada vez que se levantaba la nube, ellos sabían que tenían que mudarse, tenían que trasladarse a otra parte. La palabra tabernáculo se refiere a una tienda portátil. Y eso es lo que se usaba antes de que los israelitas tuvieran un templo. Salomón, años más tarde, iba a construir un templo. Pero el tabernáculo era una tienda portátil. Y se movía la nube y llegaba a un sitio y donde paraba la nube ellos tenían que levantar campamento otra vez.
tenían que poner el tabernáculo y esta parte aquí afuera se llamaba el atrio y estaba separado por una especie de valla aquí. Y tenían que acampar o poner sus tiendas alrededor del tabernáculo y su atrio, como ustedes pueden ver en esa representación gráfica. Ese es el campamento, todo eso es el campamento. Donde estaba el tabernáculo, Dios estaba entre ellos y las 12 tribus se acampaban alrededor del tabernáculo. Ahora, hablemos de las cosas que había dentro del tabernáculo. Vamos a ponernos en el lugar de los judíos. Imagínense ustedes que nosotros somos judíos. ¿Cómo habría sido? ¿Qué habría significado para nosotros estar en el campamento? En medio de un desierto, recuerdan. Estamos en medio de un desierto. Hemos puesto el campamento en cierto sitio. Y ahí fuera del campamento, hay peligro. Dentro del campamento, ¿qué es lo que hay? Pues seguridad. Estaban juntos como una piña, como dicen en España, juntos como una piña, así se podían defender más de otras personas que les querían invadir. Había seguridad pero lo más importante es que Dios estaba entre ellos. La presencia de Dios estaba entre ellos, ¿verdad? Dentro del campamento había seguridad, había comunión los unos con los otros. Ahí las tribus ponían sus tiendas alrededor del tabernáculo y estaban ahí todos juntos. Y estamos hablando de aproximadamente, si me acuerdo bien, aproximadamente 2 millones de personas o más. Esto era un campamento muy grande. Si ustedes creen que un estadio de fútbol de 100,000 personas es bastante grande, imagínense, 20 veces más grande que un estadio de fútbol de 100,000. Una gran cantidad de personas. Dentro del campamento no solamente había seguridad, comunión, y comunión también comodidad. Ellos se disfrutaban de una zona de confort, de comodidad. Estaban juntos los unos con los otros y podían ayudarse los unos a los otros. Entonces, esto es lo que había dentro del campamento, pero sobre todo, ahí estaba Dios, la presencia de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 14. Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 14. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Entonces lo que vemos aquí es que Jehová, el Dios de ellos, el Dios nuestro, andaba en medio de ese campamento. Entonces, eso es lo más importante de estar en este campamento. Dentro del campamento no solamente había seguridad, comunión, comodidad, sino también Dios mismo andaba entre ellos. Tenían comunión estrecha con Él. Y ahora, vamos a ver un contraste. ¿Qué es lo que había fuera del campamento? Vamos a ir pensando en esto. ¿Qué es lo que había fuera del campamento? Pues, en primer lugar, y esto no es muy bonito, fuera del campamento había basura y excremento. Vamos a volver a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Fíjense lo que dice aquí. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento. Eso es lo que había fuera del campamento. No es bonito eso, ¿verdad? Un lugar de basura, un lugar de excremento. ¿Y qué más? Pues fuera del campamento también, Levítico nos habla de enfermedad. Levítico capítulo 13. Levítico 13 y empezando en el versículo 45. Levítico 13
empezando en el versículo 45, dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que estamos viendo fuera del campamento? Un lugar de basura, de excremento, de enfermedad. También era el lugar donde ocurría la muerte, las ejecuciones. Levítico capítulo 24, empezando en el versículo 13. Levítico 24. Empezando en el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, eso es otra cosa que vemos fuera del campamento. No solamente un lugar de basura, de excremento, no solamente un lugar de enfermedad, sino también un lugar de muerte, de ejecuciones. Y, por inferencia necesaria, si Dios estaba en medio de ellos, ¿qué es lo que había afuera? Si algún judío quería salir del campamento, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mí no me gusta tanta gente junto, yo voy a poner mis tiendas en otro lugar, lejos del campamento. No podía hacer eso. Para poder tener comunión con Dios, él tenía que seguir las instrucciones de Dios y moverse juntamente con todo el pueblo cada vez que se movía de un sitio a otro. Dios estaba en medio de ellos. Entonces, fuera del campamento, Dios estaba ausente. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Es omnipresente, pero estamos hablando de la comunión de Dios con su pueblo. Para poder beneficiarse de la comunión de Dios con su pueblo, ellos tenían que estar con el pueblo, ¿verdad? No podían estar aparte. Ahora, nosotros evitaríamos salir fuera del campamento. Pero una persona eligió ir allí. Una persona eligió salir fuera del campamento. ¿Por qué Jesús quería ir fuera del campamento? Eso es lo que dice Hebreos, el texto que vimos al principio. Vamos a verlo una vez más. Hebreos capítulo 13, empezando en el versículo 10. Hebreos 13, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El altar se refiere al sacrificio de Jesús, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Pero fíjense lo que dice acerca de Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, sus insultos. Estamos contestando la pregunta ahora, ¿por qué Jesús quería ir fuera del campamento? En Levítico capítulo 4, empezando en el versículo 11, Levítico 4, 11, dice así: y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas. De forma resumida,
podemos decir que Cristo tuvo que ir fuera del campamento, o quiso ir fuera del campamento, porque estos sacrificios eran una sombra de su propio sacrificio, que se iba a hacer años más tarde, ¿verdad? ¿Y qué significaba para los cristianos hebreos el salir fuera del campamento? Queremos aplicar esto a nosotros. Como les dije antes, haríamos todo lo posible para no salir fuera del campamento si estuviéramos en el pueblo judío. Cristo, a propósito, salió fuera del campamento, o sea, estaba dispuesto a sufrir fuera del campamento por nosotros. Algo que aquellos cristianos hebreos no querían hacer. ¿Qué significaba para los cristianos hebreos el salir Jesús fuera del campamento? Pues que había un nuevo sacrificio para los que estaban dentro del campamento. Hay un nuevo sacrificio. Hebreos 10 habla de ese sacrificio. Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese es nuestro nuevo sacrificio nuevo, una vez y hecho una vez para siempre. Entonces, estamos contestando a esa pregunta: ¿qué significaba para los cristianos hebreos el salir fuera del campamento? Que ellos debían dejar el judaísmo. Debían estar dispuestos a dejar el judaísmo. De esto se trata el libro de Hebreos. El judaísmo, el sistema judaico, estaba llegando a su fin. Faltaban 2 años para que la nación fuera destruida por los romanos. Y había algunos hermanos que estaban razonando humanamente, empezaron a pensar, bueno, a lo mejor Moisés es tan importante como Jesús. No. El principio del libro de Hebreos dice que no. De hecho, fíjense lo que dice Hebreos yo creo que es capítulo 3, si no me equivoco. No tengo esto en el bosquejo, pero dice Hebreos capítulo 3, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Otra cosa que es muy interesante aquí, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto alguna vez leyendo el libro de Hebreos, capítulo 3, vamos a empezar con el primer versículo. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Fíjense en esta preposición. ¿Han notado la diferencia entre esta preposición y otra que vamos a ver a continuación? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Él fue fiel en toda la casa de Dios. Pero fíjense lo que dice más adelante acerca de Jesús. Empezando en el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Otra vez, vemos la preposición en. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, fíjense lo que dice aquí, sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El problema, hermanos, es que estos cristianos judíos
al ser perseguidos, empezaron a razonar humanamente. Empezaron a pensar, a lo mejor Moisés es tan importante como Jesús. A lo mejor da igual. Vamos a volver al judaísmo porque nuestra vida ahora es más complicada. Ahora estamos sufriendo, no nos llevamos bien con nuestros familiares, nuestros amigos judíos nos han expulsado de la sinagoga. Nuestra vida se nos ha vuelto muy complicada. Vamos a volver al judaísmo porque a fin de cuentas da lo mismo, ¿no? Moisés es tan importante como Jesús. Falso. Da lo mismo. El antiguo pacto es tan importante como el nuevo. Falso. Una de las cosas que resalta en todo el libro de Hebreos es la superioridad de Jesús. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, porque ofrece mejor descanso. La superioridad de Jesús es algo que resalta en este libro de Hebreos. Entonces, ellos tenían que dejar el judaísmo. De esto se trata el libro de Hebreos. De nuevo, vamos a volver a Hebreos capítulo 13, a ver lo que dice versículo 13, Hebreos capítulo 13 y el versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento. Jesús estaba dispuesto a salir fuera del campamento, ¿verdad? Estaba dispuesto a sufrir por nosotros. Nosotros también deberíamos estar dispuestos a sufrir por él. Y ese es el punto que el escritor de Hebreos está intentando impartir a los destinatarios de esta carta. Deben estar dispuestos a sufrir por él. Él salió fuera del campamento. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir por él. Estamos contestando a esta pregunta. ¿Qué significaba para los cristianos hebreos el salir fuera del campamento? Pues significaba perder la seguridad, ¿verdad? Al obedecer a Cristo, al llegar a ser cristianos, iban a perder su seguridad, la seguridad que tenían antes. Fueron expulsados de la sinagoga, rechazados por familiares, rechazados por otras personas en el pueblo. Iban a perder la seguridad, su comodidad, su comunión con otros judíos incrédulos. ¿No es así? Nosotros a lo mejor hemos experimentado lo mismo, los que hemos venido de familias católicas, ¿verdad? El predicador que me bautizó, yo me bauticé en el año 82. El predicador que me bautizó vivía en Tampa. Yo también viví en Tampa durante un año, en Florida. Y un día yo estaba hablando con su esposa. Y creo que su esposa, si recuerdo bien, antes había sido presbiteriana. Cuando ella tomó la decisión de obedecer al Evangelio, cuando tomó la decisión de llegar a ser cristiano solamente, me dijo la hermana que cuando volvió a su casa, lo primero que vio en el porche de su casa eran sus maletas. Sus padres habían puesto sus maletas en el porche de la casa. Tú has dejado a nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana, ya no te queremos ver más. Fuera, aquí tienes tus maletas. Imagínense, hay hermanos hoy en día que han pasado por circunstancias parecidas, ¿verdad? Cuando llegamos a ser cristianos, perdemos a veces la seguridad, entre comillas, que teníamos en los diferentes ambientes donde nos encontrábamos antes en el mundo. Perdemos la seguridad, la comunidad, la comunión con las otras personas en el mundo. Yo recuerdo hace años, había estudiado un año en la universidad, 1 o 2 años en la universidad, y después cambié de parecer, y en vez de seguir con mis estudios universitarios, tomé la decisión de estudiar en una escuela técnica para programación de computadoras. Y yo recuerdo en una ocasión yo salía con otros muchachos de la clase. Íbamos a un sitio de boliche que estaba al otro lado de la calle. Cuando teníamos un descanso, a veces íbamos ahí a hacer un poco de deporte, entre comillas. Si eso se puede clasificar como deporte, no lo sé. Pero eso es lo que hacíamos. Y yo recuerdo que uno de los muchachos, cuando íbamos andando para el sitio de boliche, se puso a mi lado, puso su brazo en mi hombro y me dijo: Jerry, serías una persona bastante buena si no fueras predicador. Eso es lo que me dijo. Yo no era predicador en ese tiempo.
no era predicador. Empecé a predicar a tiempo completo un par de años más tarde, pero ellos pensaban que yo era predicador porque hablaba de Dios, porque era cristiano. Eres un muchacho bastante bueno si no fueras predicador. Así es el mundo tiene ese concepto de nosotros. Eres una persona bastante buena si no fueras un cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, un estrecho de mente, uno de esos loquitos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, perdemos una serie de cosas. Salimos de nuestra zona de confort. Pero como aquellos cristianos hebreos, ¿qué ganamos? Ganamos a Dios. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Salir fuera del campamento equivale a estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Sufrir por Cristo. Perdemos nuestra comodidad, nuestra seguridad, perdemos las cosas que teníamos antes y para Pablo esas cosas eran basura y ganamos a Dios, ganamos a Cristo. Entonces, ¿qué significa para nosotros el salir Jesús fuera del campamento? Ahora, nosotros tenemos un sacrificio perfecto. Ya hemos hablado de eso que es Jesús mismo. Tenemos un sacrificio perfecto. Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo y renunciar a algunas cosas. Nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestras amistades mundanas. Y a veces vamos a perder nuestra zona de confort, o comfort, no sé cómo se pronuncia. Vamos a perder nuestras relaciones con otros y exponernos a situaciones peligrosas a causa del Evangelio. Pero es así. Pero ganaremos a Dios. ¿Por qué seguiríamos a Jesús fuera de la ciudad de Jerusalén? O fuera del campamento. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nosotros, hermanos, no esperamos vivir en Jerusalén. No esperamos vivir en Jerusalén, sino en la ciudad celestial de Dios. Yo creo que cuando Ernesto elegía los himnos, a lo mejor no se daba cuenta de que los himnos iban a ir tan bien con la lección, pero uno de los himnos que cantamos tenía que ver con Sion, ¿verdad? Marchamos hacia Sion, esa es nuestra meta, estar en la ciudad celestial de Dios. Y veamos otra vez el texto donde empezamos esta lección. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En otras palabras, debemos estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio, porque nuestra esperanza no es aquí. Tenemos una ciudad celestial. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar juntos el número 67 dentro de un par de minutos. Si hay alguien aquí que se encuentra con nosotros que aún no ha obedecido al Evangelio, que aún no ha tomado ese paso de creer en Jesús, arrepentirse y ser bautizado para perdón de los pecados, queremos ofrecerle una vez más esta oportunidad para llegar a ser hijo de Dios. Esta misma noche puede tomar la decisión y ser bautizado si quiere. Solamente que avise a uno de los varones y nosotros estaremos encantados de ayudarle. Si quisiera que los hermanos oraran por usted en esta noche, necesita confesar alguna falla, si ha hecho daño a la iglesia en sentido público y le gustaría confesar, reconocer eso, también estamos dispuestos a ayudarle